bienvenidos al nuevo capítulo de este programa de ¿Te ha pasado qué? El día de hoy nos acompaña la maestra en rehabilitación neurológica, la maestra Heréndira Orozco. Ella trabaja en un hospital psiquiátrico y atiende pacientes como a nivel público como a nivel privado. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que ayer, al día de la grabación, fue 14 de febrero y vamos a platicarles sobre algo que pues, nos ha llamado bastante la atención respecto a las nuevas formas de convivencia, ya sea interpersonales o más bien, creo que más como interpersonales, ¿no? En donde las nuevas formas de proyectar o las nuevas formas de interacción, principalmente en los jóvenes, pues también nos ha llevado a desarrollar nuevas palabras que inclusive estamos descubriendo últimamente. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la palabra love bombing o gaslighting, o ¿qué otra tienes? Orbiting. Orbiting. Uh-huh. ¿Cuál otra es? El ghosting. Ghosting. Uh-huh. Ajá. Y ahorita no me acuerdo más, pero uh-huh. Hay todo un diccionario en relación a todos estos términos, justamente. Así, y todos esos términos son los que les vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, antes que nada, bienvenida a este podcast, en donde, bueno, el objetivo es de que ustedes se vayan con más conocimiento sobre cómo funciona nuestro cerebro y claro, también pues aprender sobre cómo en este caso son las interacciones y profundizar un poco y irnos un poco más tal vez no nos vamos a ir a lo profundo de qué significa cada cosa de lo que acabamos de decir, pero sí que se vayan con mejores definiciones, como sus interacciones sociales también sean cada vez un poquito más sanas, porque ahí también hemos visto ya bastantes cosas. Sí, sobre todo. Va. Entonces, pues bueno. Híjole, pues es que justamente este tema de las relaciones interpersonales, sí, justamente decíamos que se ha ido modificando con todo lo que es la tecnología, ¿no? Sobre todo en la pandemia. Por algo salieron, bueno, no sé qué tanto tiempo tenga Tinder y todas estas aplicaciones. Es con desconozco, pero ya tienen un rato, ¿no? Pero creo que se acentuó sobre todo con esta parte de la pandemia, ¿no? Pues cómo me relaciono con el otro que además no lo puedo ver. O lo ves en un cuadrito, ¿no? O es un texto, ¿no? Tal cual. Ajá, no le das como, solamente le das una imagen, ¿no? Y además es la mejor imagen de esa persona que seleccionó la mejor dentro de muchas para verse atractivo o atractiva, ¿no? Y lo mismo pasa en redes sociales, ¿no? Con tu Facebook o con tu Instagram uno pone como la mejor versión de uno mismo. Claro. Pero está como bien interesante cuando ya lo aterrizas a la parte acá, ¿no? De vamos a vernos, vamos a conocernos. Y hace ratito, porque estábamos chismeando, decíamos algo que me pareció como muy interesante. ¿Qué tanto es esto como muy nuevo? O más que nuevo, es una evolución que solamente tiene ya un nombre, ¿no? Un nombre de cómo nos relacionamos ahora, porque obviamente la forma en cómo nos relacionamos ahora es completamente distinta a cómo se relacionaban nuestros papás, ¿no? Claro. Estos matrimonios que eran un chorro, pero digo, sería sentarnos a analizar cada uno, pero sí son completamente distintos a cómo nos relacionamos ahora con el otro, y que de allí salen estos como adjetivos calificativos. Sí, son adjetivos. Y que al final de cuentas no sé si sea algo funcional, ¿sabes? Pero yo creo que si le matizamos con todos estos términos, está bien interesante, porque nos estamos metiendo en la forma en cómo nos vinculamos, específicamente el vínculo. Y entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, poner en la mesa alguno de estos términos como el famoso gaslighting, ¿no? Que entonces, si nosotros nos vamos específicamente al famoso violentómetro que el Poli hizo, el gaslighting es exactamente lo mismo. Podemos poner el violentómetro aquí. Deberíamos, exacto. De la ley del hielo. Ok, la ley creo que es una de las. Es lo mismo, aparece tal cual el violentómetro. La ley del hielo es una agresión. Y es una agresión, de repente dicen, ay, es que ya no aguanta nada. Pues la verdad es que nadie tiene por qué aguantar ningún tipo de violencia, por eso existe, ¿no? Entonces,
es una forma en cómo alguien te agrede, porque imagínate que de repente llega, está, y así como está, decide irse. Desaparece. Sí, no, ya hay una ausencia completa y esa, ¿qué le llamaremos? Como la esperanza o ese anhelo de vínculo, pues ya también son casos en el que la persona que desaparece pues lo va desarrollando por un tiempo. Y también ahí nacen los términos como el love bombing, ¿no? Que dan todo, chocolates, afecto, tiempo, ¿no? Porque no todo es... Sí, no todo es algo material, pues, sino si te dejas ir con el otro y de repente, ¡pum!, desaparece. Se lo quitas, ¿no? Entonces, o sea, si hacemos esa mezcla, yo creo que es la cosa menos sana del planeta Tierra, porque obviamente genera muchísima ansiedad. O sea, la gente se queda con una incertidumbre espantosa de que me perdí, qué fue lo que pasó, como la retroalimentación, ¿no? Entonces manejan muchísimo esta parte muy como que no es que esté de moda, sino porque es algo que ya debería de existir, pero la forma en cómo existe tal vez también está matizada de una manera interesante, que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Y entonces aquí tú te preguntas, ¿y cómo entra la responsabilidad afectiva? Pero para empezar hay que saber definir qué es la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva. ¿Cómo definiría? Es que es bien interesante, porque entonces nos estamos metiendo, a lo mejor me estoy yendo un poco, porque siempre manejan esto como de, ya crearon un violentómetro. Es que la responsabilidad afectiva, bueno, las dos cosas existen porque la forma en cómo nos estamos relacionando con el otro necesitan matizarse, necesitan no tener conductas violentas, necesitan tener límites claros, necesitan tener una comunicación que me permita a mí entender qué es lo que el otro necesita, qué es lo que el otro quiere y que también yo puedo compartir con ese otro, ¿no? Entonces, el identificar que el otro es otro y ya. Okay. Que tiene sus propios rasgos, matices, etc. Es otro, ¿no? Entonces, el que yo sea responsable con mis conductas y con mis afectos, que también sea congruente con el otro, lo cual es una tarea titánica, pero pues es algo que se pule y se trabaja todos los días, por eso existimos aquí. Entonces, pues la intención justamente es que yo tenga la suficiente responsabilidad como para comunicar, como para expresar afectos, que también es todo un tema, pero si yo voy a tener una conversación con el otro, pues voy a tener conversaciones incómodas. No, pero no claro, sí, creo que también ahí está la parte romántica, ¿no? Que luego también mucha gente le agrega a esta responsabilidad afectiva, ¿no? Que dice, es que con eso todo se vuelve casi perfecto. Y no, realmente se vuelve, es más, hasta a veces más conflicto, porque es cuando se empieza a trabajar cada uno de sus detalles, ¿no? O sea, es más poner límites y decir, no sé, por ejemplo, no me gusta algo, o tener que encontrar y negociar entre ambos para poder realizar alguna actividad en común, o inclusive, no sé, tal vez uno de los momentos de negociaciones, bueno, eso ya se va un mes, pero pues las temporadas de Navidad, Año Nuevo, ¿no? Como se notan ahí las interacciones, como luego llegan a ser, ¿no? De primero tú, luego yo, luego dónde vamos, ¿no? Y pues ahí es donde, de hecho, en efecto, se vuelven más conflictos a veces, pero ahí yo creo que es donde realmente se nace esa estructura de pareja, ¿no? Sí, el hecho de negociar, el hecho de poder comunicar lo que quieres negociar, el hecho de entender que ponerle límites al otro no es violentarlo, ¿no? O sea, la forma en cómo le pones un límite al otro, pues también es interesante por cómo le estructuras, ¿no? Sí. Que el otro soporte esto también. Exacto. Que luego ahí también, por ejemplo, algo que me gustaría como recalcar es de que en el caso de los límites, si bien son aplicados hacia la otra persona, pero es con el objetivo de los límites hacia uno, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, podríamos encontrar de que si a mí algo no me agrada y no deseo una situación, pues el límite está en, pues, pongo la línea para que a mí no me pasen estas situaciones. ¿Por qué? Porque resulta desagradable, porque no algo sucede que se resulta como aversivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como algo bastante importante. Y es fundamental ponerle límites a las personas y ponerme límites a mí, como tú dices, porque yo también es parte del autocuidado. No nada más, es como también lo que le estás pidiendo al otro, uno también va a ponerse límites para cuidarse a uno mismo. Entonces, establecer una relación con cualquier otra persona implica comunicación, implica sostener comunicación, o más bien
conversaciones que pueden llegar a ser muy incómodas, aprender a lidiar con lo frustrante que puede ser que el otro, pues hay que entender que es otro, y que le gustan cosas distintas, y que no siempre va a estar con una disponibilidad o con una cara amable, y que eso no tiene que ver con nosotros, ¿no? Entender que el otro tiene su espacio y que no tenemos que ser simbióticos. Esa es otra, ¿no? Y creo que ahorita también empiezan a hacer mucho ese romanticismo, nuevamente, ¿no? Creo que lo vuelvo a repetir, de que la pareja no es eso, ¿no? Vas con esa persona para todos lados, ¿no? Y es como de, ok, sí está bien y es importante generar vínculo, desarrollo emocional, bla, bla, pero creo que es importante también considerar que es otro, ¿no? Y esto, bueno, lo voy a agregar también con el rollo de la media naranja, ¿no? Ay, sí. Creo que, ¿no? Y un poco agregar este término de que, pues, no tienes que buscar tu media naranja, ¿no? Es, pues, ya sea buscar o encontrarte en la forma, pero en la que ustedes gusten y quieran, ¿no? Porque también no cada quien lo considera, pero somos personas completas, ¿no? Exacto. Sí, a la gente le encanta esta parte, estoy buscando mi complemento. No, eres una persona completa. Me gusta más, siempre lo abordo así cuando de repente llegan con esta frase como muy romántica, que está muy romantizada más bien, como lo dices, de es que me complementa. Y no, la otra persona no te complementa. Imagínate qué responsabilidad tan grande es que el otro te complemente. Como el tema de la felicidad, ¿no? Sí. Si la persona me causa felicidad, y ahí es donde luego nacen los problemas, ¿no? Súper, Como sí. el caso que me repetí hace un rato, en donde pues termina la relación y se vuelven conductas pues muy erráticas, ¿no? Una conducta en donde pues llega a un extremo, ¿no? Y es como de, ok, o sea, pues también ahí estamos hablando de autoestima, estamos hablando de conductas ya sea ansiedad o depresión, o pues todo un bagaje, o más bien todo un antecedente familiar, ¿no? También. Yo creo que más bien hay que construirlo desde somos un equipo. No es que el otro me complemente, pero si no lo relacionamos desde ahí, empezamos con esto que tú dices, ¿no? En este término, porque también es esta parte en donde la gente muchas veces, por lo que me han referido, es como determinamos, pero de alguna manera seguimos como en contacto. No es que uno esté diciendo que es terrible que sigan en contacto, ¿no? Cada quien sabe cómo lleva sus términos de relaciones interpersonales, y hay gente que dice terminen súper buenos términos, eventualmente platicamos, todo está muy padre, y qué padre, ¿no? O sea, qué funcional, qué asertivo, qué padre. Pero hay gente que de repente es como, pues de este lado es como yo a lo mejor tengo como la idea de querer regresar, y el otro no. Y entonces esa puertita que me deja, que además no deja clara a la otra persona, entonces se llena como de suposiciones, de interpretaciones que se quedan en el aire, que nadie aclara, y de repente pues el otro pensando, pues sí, ya terminamos, nos llevamos muy bien, yo empiezo mi vida, y la otra persona se queda así como... ¿Eso tiene definición? Pero es algo así, y corríjanme si no lo editas, es el famoso hunting, en donde están como ahí literalmente como viendo si sí, si no, seguimos llevándonos, pero creo que la clave en eso es que se clarifique desde dónde nos vamos a llevar, y si los afectos ya no son los mismos, porque entonces tampoco estamos haciendo un duelo, y todas las relaciones tienen que tener duelos. Si no, no puedes pasar continúa, ¿no? No pasa página, claro. No evolucionamos, incluso, ¿no? Traemos ahí como la piedrita en el zapato. O esta parte de que esté el orbiting. Ok, ese es otro término. Los términos. Y me parece algo como bien interesante, porque también creo que eso tiene que ver mucho con límites. Sí, es como... Se repite nuevamente, ¿no? Se vuelve como interesante, ¿no? Sí. De cómo es que... Bueno, es que también aquí, en el caso del orbiting, tiene mucho que ver por las redes sociales, ¿no? O sea, se exacerba más por el teléfono, por la comunicación o aparente fácil comunicación con el otro, ¿no? O sea, están ahí pero no están, ¿no? O sea, giran, nada más. Pero lo Parecen interesante es, ¿por qué quiero que esté como en un helicóptero? ¿Por qué me gusta que esté ahí? O sea, como porque yo no le pongo un límite, porque mira, eso le puede generar problemas a esa persona, me puede generar problemas a mí si no queda como claro. Si lo dejamos que esté ahí como un satélite, es como uno. El otro está reforzando su conducta porque yo no le estoy poniendo un límite. Pero uno, ¿por qué le gusta al otro estar ahí? Y porque yo se lo permito.
ambos lados, ¿no? Están de la misma forma con carencias de falta de límites, ¿no? Y esta necesidad, ¿no? De a lo mejor estoy enganchado a una emoción que no puedo resolver, pero que tampoco clarifico. Y entonces parece que parece una gran incertidumbre emocional, ¿no? Durísimo, sí, es como... Entonces, si le ponemos un análisis a cada uno de estos términos, la verdad es que diera la impresión, no sé, corrígeme, ¿tú qué piensas en relación a que estamos exacerbando las relaciones interpersonales inestables? Uy, muchísimo. Poco comprometidas, poco significativas, como este libro ahí el comercial, como este amor líquido. Ok, sí, ¿no? Bueno, de hecho, pues uno de los términos es hay que fluir, ¿no? Ajá. Creo que es como, no sé, bueno, al menos a mí me ha tocado como verlo bastante seguido y es como, es que voy a fluir, ¿no? Y es como dices, hay una falta de mantenimiento, no hay una consolidación, no hay un compromiso ante, pues, mantener esa relación, ya sea pareja, ya sea amiga, ya sea simplemente alguien que conoces, ¿no? O sea, pero se vuelve mucho más exacerbado la conducta, ¿no? Y lleva más a problemas, creo que a ese tipo de personas. Pero incluso si no quisieran tener como una relación formal y quisieran solamente salir, pues sí es importante que las cartas estén echadas en la mesa, ¿sabes? De, a ver, ¿cómo vamos a estar relacionándonos? ¿Solamente vamos a estar saliendo? Sí, está bien, ¿no? ¿Le entras? Va. O sea, si no le entras, es válido que el otro diga, la verdad es que no me late. Entonces, algo más formal, ¿no? Ahorita no, gracias. Eso es lo que tú buscas, yo busco, son cosas diferentes, tomamos caminos distintos y se acabó, ¿no? Parece como muy fácil, es doloroso, pero al final de cuentas es algo que te cuida y eventualmente cuidas también al otro, porque si alguien en el camino se empieza a encariñar de una manera distinta como estaba planeado, pues también es obvio que se vale decirlo, y sabes que yo ya estoy sintiendo cosas distintas, yo ya estoy queriendo tener expectativas distintas en la relación, y el otro te puede decir, yo quiero seguir igual. Bueno, entonces pues yo creo que es lo más sano, es decir, bueno, pues aunque me duela con tal alma, me cuido y te cuido también, y mejor pues aquí terminamos, ¿no? Bueno, aquí me hizo, bueno, es lo que acabas de decir, me acaba de recordar que las conductas que vemos últimamente, por ejemplo en el caso del violentómetro, ya sea la ley, ¿cómo se llama? Más bien el love bombing o el lord biting, todo lo que acabamos de decir, pues se ven exacerbados por aquellas personas que no toleran la frustración ante esas situaciones y se exacerban en esa, ¿no? En esa conducta, ¿no? Creo que también por eso empiezan a nacer tantas formas de llamar a ese tipo de interacciones, vínculos y demás. Yo creo que aquí me voy a desgregar un poquito, pero creo que es importante hacer esta anotación o esta acotación. Creo que ha sido mucho más difícil con toda esta evolución en medios y tecnología, etcétera, tolerar la frustración en un mundo que está hecho para que tú tengas todo bien, todo ahorita y como quieres. Inmediato. Ajá. O sea, no hay tolerancia a la espera. Yo tengo todo ya. Incluso ni siquiera tengo que moverme porque las cosas llegan a mi casa. Sí, ¿no? Sí. Tal cual. Entonces es complicado porque el mensaje que estamos dando aquí es necesitamos aprender a tolerar la espera, a tolerar la frustración, a tolerar cosas que no me gustan del otro pero que lo hacen otro. Ya más aquí, por ejemplo, aceptar el rechazo, ¿no? O sea, creo que sí duele, ¿no? Ajá. Y es algo fuerte y tenemos que aceptarlo, pero es a veces aceptar que hubo un rechazo y que puedes avanzar a ya sea conocer más personas, como estas palabras claras de oye, la verdad es que yo quiero una relación abierta y si la otra persona no lo busca, pues ahí hay un rechazo, ¿no? Y una aceptación en donde pasas al siguiente camino, ¿no? Y es bien difícil porque ahí también es como esta parte de pues sí, uno le pega al narcisismo, ¿no? Porque todos somos narcisistas, no es algo patológico, es un rasgo de todos los seres humanos. Entonces pues uno se tiene que andar sobando ahí un poco el ego, un poco el narcisismo. Su psicólogo, psicóloga. Vayan a terapia. Es lidiar con el rechazo, lidiar con la frustración que esto trae,
Porque aparte nunca falta, porque también a mí me lo refieren mucho en el consultorio y seguramente a ti también, es que entonces me meto a sus redes sociales y veo que le da like y veo y... Una obsesión, ¿no? Ya se convierte, ya pasa de ser busco una interacción, que también es una obsesión, pero aquí la obsesión ya transgrede, ¿no? A cómo son sus interacciones de esa persona deseada, ¿no? Y además también la idealización. Híjole. Sí. Nos metemos cada vez más a los varios temas, pero durísimo. Forman parte de estos nuevos complejos, sí. ¿no? También que pues cada uno de ellos pues va teniendo sus propios pequeños detalles o grandes detalles que exacerban ciertas conductas, ¿no? Y en este caso pues la obsesión que hablas, ¿no? De me meto a ver su pendiente, veo que hace el otro. Que si ya vieron su historia, que si no la vieron, es más, ¿no? La creación de nuevos, ¿cómo se llama? Cuentas, ¿no? O sea, gente que tiene 2, 3 cuentas y es como ¿para qué, no? Para eso, ¿no? Es más, y además es toda una planeación de voy a hacer una cuenta. Tiempo. Exacto. Todo el tiempo que tienes que tener para crear una cuenta, o sea, sí es como, ok, si les funciona, adelante, sí. Aquí no estamos para juzgar a nadie, pero sí es como una invitación a que echen como un clavado para acá de por qué tienes esa necesidad, ¿no? ¿Por qué te haces eso? Porque al final de cuentas te lo estás haciendo a ti, ¿no? Daño. O sea, ¿por qué te haces ese tipo de daño? Porque de repente caen en la necesidad de control, que causa muchísima ansiedad, ¿no? En esta ansiedad, obviamente, que va muy acompañada de un tema de autoestima, de inseguridad, de querer controlar al otro o de querer incluso controlar lo que le hace el otro a pesar de que ya me haya rechazado. Estará pendiente de la vida del otro y entonces entras en estas controversias de ¿por qué antes no hacía esto y ahora sí lo hace? Y entonces es un discurso en el que pueden llegar a elaborar cosas pero bien complejas y la única persona que sale lastimada ahí es quien inicia esto. El otro probablemente está haciendo su vida bien casual y nada más uno se está como flagelando y te escucho y digo, bueno, pero ¿qué necesidad tienen? Y quieran, ¿no? El mensaje es duro, pero una persona que sigue no necesariamente como el pendiente del otro, pero cada vez que se acuerda con él, así como ratita. Con rencor. Vaporita, puño rabia, como dicen ustedes. Te sigues vinculando con esa persona. Esa persona sigue siendo muy importante para ti porque el enojo también es una emoción. Y el enojo es una de las principales que nos causa los vínculos más fuertes, ¿no? O sea, ahora sí que el enojo que está asociado a una de las áreas o estructuras cerebrales, que es la amígdala, de hecho es una de las que no, para su activación de forma retórica, ¿no? Es la que solo necesita así una gotita para que se active, no necesita tener muchos pasos como otra de las emociones, es mucho más rápida y es la que más asocia. Bueno, hay que recordar, pueden ir al episodio sobre las emociones, cómo es que interactúan, ahí les dejamos el link para que puedan ir. Y bueno, en este caso, hablando de los vínculos, se asocia mucho más rápido, ¿no? Sí, entonces imagínate que emocionalmente, o sea, dicen, no, es que nada más me vincula el amor, no, solo la felicidad, no. El enojo también te tiene agarrado a alguien. Y el enojo nos puede hacer tomar decisiones completamente aberrantes. Justamente tenemos casos muy en corto de influencers, como la chica esta. Que, bueno, ahí como le sucede. Hizo un daño físico a otra chica. Y justo bajo esta dinámica de estar siguiendo a esta persona mediante redes hasta llegar a ella físicamente. ¿Y cuántos casos no tenemos de cómo justamente este enojo con este pequeño empujoncito nos hace tomar decisiones que te nublan completamente el juicio? Acá el frontal nomás se despide y vas con todo. La emoción es la que lidera todo y se vuelve ya. Incluso gente que generalmente dices, pero es que sería incapaz, te sorprendería las cosas que el enojo puede llegar a hacer. Y esa es la forma en cómo nos relacionamos. Porque creo que hay tanta violencia últimamente en el mundo. Bueno, es que también como que estamos hablando de la tolerancia a la frustración, ¿no? Lo que acabamos de decir, la asociación, bueno, tampoco la falta de gestión de la emoción del enojo. Una cosa es reconocer que yo me siento enojada por
X persona, pero la otra no justifica también mi conducta, ¿no? O sea, es válida la emoción, pero a veces no justifica la conducta, no sé. Por ejemplo, si alguien me dice algo, no justifica que yo llegue y le pegue. O sea, no, o sea, eso no se vuelve en absoluto nada sano, ¿no? Y además, pues ya, se vuelve una cuestión legal, pero también ahí la... No, dime. Sí. Es que ahí donde quería meter esta parte de... Se convierte en un problema como legal, pero hay cosas que deberían de ser consideradas no necesariamente legales, pero sí algo que nos ponga, sí, una bandera roja. Porque hay una línea bien delgadita entre el enojo, entre el control que quiero ejercer en el otro y esta necesidad de estar vigilando la conducta del otro porque no me vaya a dejar, que es lo que tú decías, ¿no? No toleramos la frustración, no toleramos tampoco el hecho, y digo, obviamente no tenemos que tolerarlo, tenemos que gestionarlo cuando el otro te rechaza, ¿no? O sea, no es tolerar, es gestionarlo, es vivir este duelo. Y entonces retomamos esto, que es lo que nos tiene aquí, que es, entonces me mantengo como ahí, presente. Y si lo logro, entonces empiezo a evitar el abandono, ya sea real o imaginario, y entonces empiezo a estar acosando al otro, o entonces empiezo a estar viendo lo que decíamos, cuántos likes recibe, con quién se relaciona, con quién no, sí, por qué. Sí, fue a tal lugar, o sea, no, el nivel de que puede llegar es increíble, ¿no? Durísimo. O sea, yo creo que se vuelven agentes de la CIA, totalmente, ¿no? O la otra, que es justamente también esto que decían, entonces se me va a ocurrir que voy a llegar a darle todo mi cariño, como tú decías, el love bombing, ¿no? Toda mi atención, pero así como se lo doy, así se lo quito. Entonces es como, ¿saben lo confuso que es todo eso para una sola persona? Una persona que recibe lo bombing y que después la otra persona está en orbiting, y o sea, si hacemos una mezcla, esto termina siendo tan confuso y tan inestable y con una falta gigantesca de compromiso y de responsabilidad afectiva que termina siendo un verdadero caos. Y bueno, ahora sí que también creo que algo importante definir es, a partir de esto, cómo es que también la otra persona puede responder. Y una de ellas es el contacto cero, ¿no? Sí. El contacto cero. Bueno, aquí ya dándole un poquito también ya de ahora, bueno, qué sucede también un poquito del otro lado y qué es lo que podría llegar a ser, ¿no? Esto aquí basado como en una especie de recomendación, ¿no? Porque si ya se empiezan a notar este tipo de conductas, o ustedes lo empiezan a ver en sí mismas o mismos o en otras personas, bueno, el contacto cero es importante, pero no hay que confundirlo con la ley del hielo o el gaslighting, ¿no? Porque si no sería pagar con la misma moneda. Tal cual. Digo, a final de cuentas, el contacto cero tiene la intención de sanar algo, ¿no? De que yo me estoy dando cuenta que estoy haciendo algo en donde ni yo le estoy pasando bien, ni el otro le está pasando bien, porque lejos de que esté conmigo, está huyendo de mí, ¿no? Entonces, esta situación ya no está siendo algo ni recíproca, ni al límite, ni agradable, nada, ¿no? Pero además también es como, bueno, aquí algo que luego a veces hasta me llega a pasar es de que a pesar de que reconocen el daño, siguen ahí, ¿no? Y es como, ¿cómo? A ver, sí. ¿No? Y ahí, bueno, hablamos ya un poquito más sobre la obsesión, ¿no? Incluso nos meteríamos a un montón de estructuras de personalidad que tiene que ver con cómo se vincularon, desde dónde, cómo se les enseñó, por qué sí, por qué no, que sí está permitido, que no está permitido, por qué, y cada cabeza es un mundo, pero tratando como de sintetizar y comprender un poco ciertas generalidades, que por algo es generalidad, no es algo particular, es importante recalcarlo. Estas situaciones como muy de venganzas, también he visto que es algo como recurrente. Y no sé, me parece algo completamente innecesario, porque volvemos a lo mismo, el enojo te tiene enganchado a la otra persona, ni siquiera la sueltas. Es como una lucha de poderes. Sí. Y entonces, esta parte como tú pones de ejemplo, bueno, pues entonces yo también le voy a hacer el gaslighting con un contacto cero. No, el contacto cero, justamente como lo decíamos, es esta parte de hacerme responsable y decirte, ¿sabes qué? Por lo que estamos viviendo, que ya no está jalando, yo que voy a poner... ni siquiera recíproco, que lastima más de lo que... O que ya ni siquiera estoy interesado.
Además, no, o sea, algo tan sencillo, ¿no? Un poco más básico. Es difícil decirlo y decir, es que ya no quiero estar aquí, pero porque podemos hablarlo eternamente, pero creo que lo más sano para los dos es tener un contacto cero. Ya lo clarificaste. En el momento en que lo clarificas, el contacto cero se convierte en algo responsable y necesario para hacer un duelo. Exacto. Cuando ya es una agresión es cuando de la nada te vas y dejas al otro en una completa ansiedad, en una completa duda, en una completa incertidumbre, y obviamente al otro le dices, pues mucha suerte con otras relaciones en otros lugares, porque si es así, entonces es muy preocupante que andes por la vida dejando al otro sin más. Exacto. Sin un diálogo mínimo de decir, con permiso, éxito para la próxima, no sé, ¿no? Porque si no hay una retroalimentación, dicen por ahí, y me gusta mucho esa frase, el silencio permite muchísimo llenarlo de cosas. Claro, sí. Y no son cosas saludables, uno llena esos silencios con y luego un más montón con la de ansiedad cosas. que se vuelve y desencadena y haces la primera, segunda, tercera temporada de Durísimo. una situación que pues ni siquiera es real, ¿no? En el caso de la ansiedad, ¿no? Cuando generan o desarrollan pues criterios que dices o situaciones que ni existen, ni han pasado, ni pasarán posiblemente, pero pues bueno, ahí también hablando de la ansiedad, pues la autoestima. Durísimo. No sé si te ha llamado la atención que con todos estos términos que hemos visto, o a mí me parece mera coincidencia, que ha salido mucho, o he visto mucho, al menos en Netflix, es la primera plataforma que se me ocurre, y no sé si esto es un comercial, pero sí estaría interesante solo mencionarlo. Por favor, nos pueden promocionar. Sería interesante. Apoyar. Gracias. Hay muchas series que se enfocan muchísimo en esto que estamos diciendo, ¿no? Sí. ¿Puedo decir alguna? Sí. Ok, por si las dudas. No sé, por ejemplo, ahorita en corto se me viene la idea de la serie de You. Ok, bueno, pues estamos O sea, hablando no está ahí tan como- actual, pero es Ajá. una serie que tuvo como varias temporadas. Y si se dan cuenta, trae muchos de los temas que hemos hablado aquí, nada más que no les ponen la etiqueta durante toda la serie. Y para más están súper romantizadas, es más, la Horrible. gente las ve y la platican y dicen, lo ven como un romántico y es como de, ay, es que sí lo hizo, ¿no? Y es como de, no, a ver, espera, eso se llama obsesión, eso se llama, ya es una compulsión completa, ya es una planeación, ya es un me voy a vestir con ciertas características, voy a tener ciertas conductas, ¿no? Bueno, ahí estamos ya hablando de una patología bastante grave, ¿no? En donde ya hablamos de manipulación, inclusive, ¿no? Las manipulaciones dentro de la pareja es una de las grandes, pues principalmente, ¿no? De violencia a nivel psicológico, que pues lleva a que la otra persona pueda llegarse hasta sentirse menos, que no se sienta plena o pleno, ¿no? Que pues lleva mucho más. Pero imagínate, pega con todo esta serie. Curiosamente pega con todo. Muy idealizada, muy romantizado este personaje, ¿ok? Tenemos incluso otras películas u otras series. No sé si llegaste a ver una película que se llama 360. Una española, ¿no? Sí, no la vi, pero sí es española, ¿no? No, es que no me acuerdo de qué es, pero bueno, básicamente es un síndrome de Estocolmo. Ok, dos creo que no la vi. Entonces, lo complicado de ahí es como te ponen a dos personajes terriblemente guapos, entonces es como de, wow, claro, es la pareja ideal. No. El atractivo, el guapo es, ¿no? Y luego empieza la idealización, bueno, que le llamaríamos el príncipe azul, ¿no? Terrible. No, digo, hay para que la vean, eviten como verla del lado romántico y sí echen el ojo a todas las red flags que salen en toda la película, pero como te ponen una cara bonita en los dos protagonistas, uno dice, claro, eso es lo ideal, ¿no? O por ejemplo esta última serie que salió de esta chica de Bebé Reno, ¿no? Entonces, bueno, creo, a lo mejor me estoy yendo a los extremos, pero lo que me llama la atención es que no sé qué tanto estas personas creadoras de este tipo de contenido están percibiendo a la sociedad de determinada manera, que te venden una serie ya de series, programas, etcétera, que pegan con todo, porque se adaptan mucho a lo que vivimos en el día a día. Pues sí, se vuelven un reflejo, ¿no? Ahora sí que la ficción pues está relatando, ¿no? Y bueno, también eso es una forma de proyectar lo que vemos cada día, pero bueno, aquí en una forma bastante
patológica, ¿no? Que también ahí se vuelve también patológico el mismo, bueno, quien recibe, ¿no? O la víctima también, sí, claro, se vuelve ya después una cuestión patológica porque no sabe cómo gestionarlo y se vuelve otra vez el mismo círculo, ¿no? Sí, es interesante el entender que a lo mejor nos estamos yendo a los extremos con estas series, pero que sí es como lo que estamos hablando aquí y tratar de hacer este análisis tanto de estos términos como de la forma en cómo impactan, cómo ponemos límites, qué tan responsables somos, cómo nos comunicamos con el otro, qué tan claros somos, en cualquier intención que tengamos. A final de cuentas, si nosotros comprendemos esto que estamos hablando aquí, tratamos de detectarlo a tiempo y tratamos de ponerle un alto o ponerlo en un proceso terapéutico para trabajarlo, etcétera. Obviamente vamos a evitar llegar a esos extremos como lo vemos en las series, ¿no? Entonces nos regresamos un pasito y no es porque queramos que la gente termine como las series, que han sido grandes series, pero sí es importante que ojo, estamos hablando de cómo la gente se vincula, de cómo la gente se relaciona, y si desde acá estamos viendo que hay cosas que como que no están haciendo clic, no me quiero imaginar cómo nos ve la sociedad que te vende este tipo de cosas porque dicen, claro, pueden llegar hasta acá. Sí, ¿no? Hasta acá. El extremo, ¿no? Tal cual. Creo que, creo que estás diciendo cosas muy, muy valiosas porque creo que como sociedad a veces nada más nos volvemos como los consumidores. Sé que este video lo están viendo a través de una pantalla, lo están escuchando y están consumiendo esto, pero creo que lo más importante y el mensaje es de que empiecen a identificarlos, ¿no? En ustedes mismas, ustedes mismos, para que pues no se vuelva, como bien dices, pues ese extremo. Y también empezar a que estas relaciones que ya estamos viendo, que por la tecnología, que por las redes sociales, que la pandemia, que ciertas circunstancias como las ciertas herramientas nos llevaron a esta actualidad, a esta realidad, que la podemos tratar de buscarle una utopía, sí, ¿no? Pero esta es la realidad, eso es, ahora sí que como dirían Pacheco, aquí nos tocó vivir. Entonces, lo más importante es de que ustedes lo identifiquen, lo gestionen. Creo que no solamente están como estos videos, ¿no? Hay más videos sobre este tema. Y también acudir a los servicios de salud mental, acudir principalmente que sea certificado, para que pues se pueda gestionar, porque al final necesitamos que esta sociedad comprenda que ese camino que estamos nosotros viendo, ¿no? Desde el punto de vista de intervención, pues se está haciendo cada vez más notorio, que realmente estamos viendo que la gente necesita que se dé cuenta de lo que es este problema, ¿no? Porque si ahorita se está viendo principalmente con los más jóvenes que ya se vuelven relaciones fugaces o que se revuelven relaciones que no quieren tener, ¿cómo se llama? Compromiso. Ajá. Pues es lo que implica, ¿no? Sostener una relación es tener un compromiso con el otro. Y no estamos hablando de que tenga el título de mi novio, mi novia, no. Estamos hablando de que es un compromiso con el otro. Le estoy dando mi tiempo, le estoy dando mi energía y viceversa. Y a mí siempre me gusta recalcar esta frase en donde entendamos que el otro, así como nosotros, elegimos de manera consciente y voluntaria todos los días a la otra persona, y que los matices son fundamentales. El fanatismo y las cosas completamente dicotómicas nunca nos han llevado a lugares sanos. Necesitamos aprender, malo, ¿no? Tal cual. Nadie es el villano de las historias, porque para eso se necesita la contraparte, ¿no? Se necesita alguien que tolere para ser la víctima, la realidad, ¿no? O sea, si nos seguimos moviendo en el rol del villano y la víctima, tampoco vamos a llegar a ningún lado, porque nadie se va a hacer responsable como tal del papel que están jugando. La dicotomía no nos lleva tampoco a nada sano. Entonces creo que el matiz, creo que la comprensión, como tú lo dices, y todas estas cosas sí son fundamentales que las entendamos con todo esto de la tecnología, para atenderla en tiempo y forma, antes de que se convierta en algo muy caótico y muy conflictivo, como los casos incluso que hemos tenido de influencers últimamente. Y creo, no sé, a mí sí me gusta mucho como invitar al debate, ¿no?
nosotros debate constructivo, ¿no? O sea, tampoco peleamos con la Claro, persona. sí, no, la intención no es el debatir, no es sinónimo de pelear, ¿no? Hasta donde yo conozco a Elena y siempre la he conocido en este sentido, así la percibo, pues la invitación es a la reflexión, porque como dice, estamos consumiendo también esto a través de medios, pero la reflexión es también estar dispuestos de este lado a escuchar lo que la gente de repente comente. Y que es bienvenido, ¿no? Siempre que sume, porque tampoco se vale que aventemos como la crítica y sea como agresivo, porque no es la intención. Sí. Si pueden sumar y quieren sumar algún comentario que de repente a la gente que estamos de este lado y que conocemos algunas cosas, obviamente no todo, porque se nos van a ir varias cosas, hablamos desde la experiencia clínica, creo que todo es bien recibido y que sume. Mientras sume, creo que todo va a ser del otro lado. Bueno, así es, ¿no? Y crecer, creo que eso es lo más importante, ¿no? Construir para que, pues, más también gente, pues, explore, ¿no? Y que conozca y que escuche, ¿no? También por eso existe la terapia grupal, ¿no? Porque nos ayuda a escuchar que hay otra persona que le pasó algo y eso también nos ayuda a no sentirnos solos bajo una situación, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Serenidad, por venir el día de hoy a este podcast que, bueno, como ya bien lo dijo, el objetivo de esto es construir. Y bueno, yo soy la psicóloga Elena del Pilar, me acompaña la maestra Serenidad Orozco y juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. Nos estamos viendo en el próximo capítulo y cuídense mucho. Bye.